Bienvenidas, bienvenidos a nuestra segunda lección, Cultura del Buen Trato. Su objetivo es conocer y aplicar estas herramientas básicas para el primer contacto de forma eficaz. Veamos entonces qué es lo que implica o qué vamos a entender por el buen trato. ¿Qué es el buen trato? Es un estilo de relación interpersonal. Como bien dice al principio, ¿no es cierto? Para poder trabajar el buen trato, debería involucrar, ¿no es cierto?, que nosotros desarrollemos una cultura del buen trato. Y esta cultura del buen trato trae consigo ciertas características, cualidades que uno debiera mantener y aplicar con nuestros usuarios, tanto internos como externos, y en toda relación interpersonal en la cual nosotros seamos parte. Para ello, ¿no es cierto?, se incluye empatía, comprensión, respeto y tolerancia. Garantiza los derechos de la persona desde la costumbre y no desde la obligación legal. Por eso, creo que es importante que desarrollemos y ojalá pudiéramos interiorizar en nosotros el desarrollo de esta cultura del buen trato. ¿Qué implica? Implica fortalecer las expresiones presentes en nuestra vida cotidiana. ¿Cuáles son las expresiones de buen trato en nuestra vida cotidiana? ¿De qué manera tú expresas tus emociones, pensamientos, ideas, tu comunicación no verbal? Lo trabajamos y lo revisamos en las unidades anteriores, donde mencionábamos que un factor importante es desarrollar y saber leer el comportamiento humano, desarrollar esta comunicación no verbal, que es parte fundamental e importante del conjunto o de todo lo que engloba, ¿no es cierto?, nuestra comunicación. Cambiar nuestras formas de ver, entender y sobre todo tratar a los demás. Por ende, ¿no es cierto?, significa, y ahí es donde respalda esta cultura del buen trato. Desarrollemos un estilo, ¿ya? Y es un estilo de vida, es un estilo de querer estar para los otros, esa sintonía que hablábamos hace días atrás, sintonía, en esta armonía, en este equilibrio emocional, donde yo me siento bien y si yo estoy bien con lo que estoy haciendo, entonces los demás van a percibir esa misma sensación de estar bien. Están haciendo algo por mí, entregando, ¿no es cierto?, un servicio. Ahora, buen trato, ¿a qué se refiere y cómo se ejerce? ¿Ya? Es un aspecto subjetivo del desempeño con posibles efectos sobre la salud y calidad de vida laboral. Aspecto subjetivo, ¿por qué? Porque va a depender, ¿no es cierto?, de esta interpretación, de esta mirada de cada uno de ustedes, de nosotros, ¿qué vamos a entender por un buen trato? ¿Qué es para mí el buen trato? ¿Cuándo yo voy a considerar que a mí me están tratando bien? ¿Qué implica eso? Entonces, cuando yo trato bien a otro, de buena manera, voy a producir efectos positivos sobre este individuo, sobre este sujeto, sobre este usuario. Por ende, también voy a llegar, ¿no es cierto?, a aspectos importantes a la salud y a la calidad de vida laboral, a mantener un clima laboral, ¿no es cierto?, adecuado, armonioso, satisfactorio. Y donde estas personas que son parte de esta vida laboral o de la organización van a tener
un adecuado desempeño. Aquí también tenemos que prestar atención. Y vamos a entrar, ¿no es cierto?, lo que significa este buen trato en la pública. Hoy en día, ¿no es cierto?, estamos muy a la vista, muy observados, se emiten muchos juicios en relación a que los funcionarios de la salud o que los funcionarios públicos no tenemos buen trato. Esa es la percepción que tiene la sociedad, esa es la percepción que tiene nuestra población. Por lo tanto, este buen trato en salud pública implica la exposición a factores de riesgo psicosocial, especialmente la necesidad de movilizar recursos cognitivos para realizar dicha labor. Esto tiene que ver con que existe una exigencia psicológica y una carga mental importante al momento de socializar con nuestra sociedad y con nuestra población. Hay algunas variables que inciden en esta carga mental, entre otras son del tiempo de atención. Yo he escuchado muchas veces que funcionarios me dicen es que me están pidiendo cantidad versus calidad. ¿Ya? Ya no tenemos el mismo tiempo que teníamos antes, ¿no?, para poder atender mejor a nuestra población. Tengo que ingresar datos a un computador. ¿En qué momento miro a la persona a la cara? Tengo que escucharla y además tengo que ingresar los datos porque si no se me van juntando las cosas y al final me voy atrasando, no logro hacer los seguimientos, no logro hacer una buena intervención, etc. Reducción del tiempo de atención produce una carga mental. La dinámica y variabilidad de la interacción que reduce la predictibilidad. Ambigüedad, cuando la información es ambigua y es necesario tomar decisiones y dar respuestas que impliquen responsabilidad. Un riesgo importante para la salud es el psicolaboral en cuanto a esta carga mental y a estas exigencias cognitivas. Cuando tenemos información insuficiente, ¿ya? Ahora, ¿qué va a significar este buen trato o qué resultados vamos a tener en cuanto a este buen trato si yo tengo una información insuficiente? ¿Me va a significar un factor de riesgo? Por supuesto que sí. Cuando yo no tengo toda la información necesaria, cuando es poco clara, cuando es inoportuna, me produce y me produce una alta carga mental, una exigencia activa para poder comprender y buscar las respuestas en el momento cuando yo no las tengo. Entonces, sí se produce un factor de riesgo importante. Y aquí se abren dos áreas dentro de este factor de riesgo que tienen que ver con que no voy a satisfacer las expectativas de este usuario, por ende va a haber un usuario que es molesto, y luego el cumplimiento de tareas que van a ser ambiguas, que me van a surgir esta inseguridad, me va a estresar, me va a generar disconformidad, y lo más probable es que esto me lleve a cometer errores. ¿Ya? El enfoque de un buen trato tiene que ver con el contexto interno, o sea, con el funcionario, con nuestros pares, con nuestros compañeros, y en el contexto externo, que es este usuario que viene a buscar, ¿no es cierto?, a satisfacer una necesidad. Debemos fortalecer las expresiones de buen trato, cambiar nuestra forma de ver, entender y tratar a los demás. Y para eso debemos iniciar este cambio de expresión de buen trato, como siempre menciono yo en las actividades y en los talleres
de capacitación, que todo cambio debe comenzar por uno mismo, ¿ya? Debemos comenzar por nosotros, empezar a tratar nosotros de manera individual, yo conmigo misma, ustedes consigo mismo, luego, ¿no es cierto?, con la familia, luego con los amigos y luego, ¿no es cierto?, voy a los demás. Eso debería ser lo correcto, ¿ya? Que este cambio, esta nueva mirada, esta nueva forma de expresar de lo que voy a entender por buen trato, comience por mí. Entonces, en nuestra vida cotidiana, en el día a día, si vivo solo, preocúpense por ustedes. ¿Dónde está el autocuidado? Que también es importante eso, el cuidarnos. Yo me cuido. Si yo me cuido es porque yo me estimo, me amo. Si yo no me cuido, entonces ¿dónde está el amor hacia ti? ¿Cómo voy a exigir o voy a pedir amor que me amen si yo no me amo? Si yo no me cuido, ¿cómo voy a cuidar a otros? Si yo no me trato bien, ¿cómo pretendo tratar bien a otros? Luego, ¿no es cierto?, con la familia, y así vamos ampliando, ¿no es cierto?, nuestras redes sociales. Eje de la promoción de la cultura de un buen trato. La actitud. La actitud es primordial. La actitud es la primera impresión. Lo hablábamos en la unidad anterior. En el cómo tú te paras frente a la vida. Yo decido ser feliz, o yo decido que este día sea bueno, o yo decido que este día malo. Eso es tu decisión, es tu actitud ante la vida, es tu responsabilidad. Yo me hago cargo, yo me hago responsable, ¿ya? Yo quiero atender y yo quiero dar un buen trato, yo quiero aprender a dar un buen trato, a otorgar un buen trato, a hacer bien a los demás desde la emocionalidad, desde compartir una emoción, una alegría, un sentimiento, un momento importante para otro, donde está la empatía, que hoy día de repente pareciera que está. Por lo tanto, la actitud que tenemos al llegar en las mañanas a nuestro puesto de trabajo, el no saludar, el mirar, el no mirar, el, 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 el mencionar, llamar por su nombre, ¿ya? Tenemos que comenzar con ese cambio, ¿ya? Con la actitud que tú tienes y vas a tener de aquí para adelante en la vida. Por lo tanto, si tenemos esta actitud, este cambio, decido que voy a comenzar este cambio cultural, esta nueva forma de ver el trabajo, la atención, ¿ya? Lo vamos a ir aplicando en los pasos en nuestra atención. Primero, reconocer al cliente. El perfil del usuario que tengo enfrente. Teniendo claro cuál es el perfil de su usuario que tengo enfrente, de reconocer, voy a identificar, ¿no es cierto?, sus necesidades. ¿Qué es lo que requiere? Una vez identificando sus necesidades, me procuro asegurar su atención para que llegue a esta satisfacción. ¿No es cierto? Sus necesidades, y si es posible, en este cambio cultural de buen trato, ¿no es cierto?, dar un paso más. ¿Qué significa dar un paso más? Es hacer que mi acción sea de excelencia.
elevar las expectativas de este usuario. Satisfacción versus insatisfacción del usuario. De acciones y componentes. Servicios primero. ¿Sí? Estamos acá, ¿no es cierto?, para entregar un servicio, un procedimiento, productos. Y para ello existen 5 principios. Sentirse bien consigo mismo. Hace un rato atrás, si yo decido ser feliz, estar satisfecho con lo que hago, estoy contento con lo que hago, con mi carrera, con mi profesión, con mi trabajo, con mi ambiente, voy a entregar un buen servicio y una buena atención, lo voy a reflejar en actitud. Practicar hábitos de cortesía. Seamos cortés, seamos atentos. Voy a llamarlo por su nombre, lo voy a salir a buscar, le voy a dar la mano. ¿Qué vamos a entender por hábitos de cortesía? ¿Ya? De respeto. Usar una comunicación positiva. Escuchar y preguntar. Y actuar siempre profesionalmente. Y cuando hablamos de actuar profesionalmente, lo menciono desde el punto de vista de que idealmente ningún profesional debería responder a nuestros usuarios con no sé. Un profesional en lo que hace, en todo su conjunto, ¿ya? No debería darse el permiso de no sé, porque con eso estoy reflejando entonces esa organización, falta de comunicación, desorganización interna en mi establecimiento y en mi organización. Y eso yo no lo puedo dejar en evidencia. Puede que efectivamente yo no lo sepa, pero vuelvo a repetir, yo no lo puedo dejar en evidencia. Y debo saber responder a este usuario. Entonces, voy a responder, me espera un segundo, voy a ir a averiguar. Espere matar. Pero no puedo responder con no sé. Sáltela a mi compañero que está más allá. Eso denota y demuestra la falta de organización y de mala comunicación, ya, en nuestro puesto de trabajo. Por lo tanto, hay 4 estrategias. Tener un tono de voz cálido y amable. Acuérdense que no somos comunicación no verbal. Hablar con claridad, pausado. Escuchar atentamente y sonreír. Es increíble cómo una sonrisa puede cambiar la actitud y la postura que puede traer un usuario. ¿Ya? Nosotros somos personas que, como somos comunicación no verbal, nos preocupamos de observar mucho las caras, el rostro, el comportamiento no verbal del otro. Piensen y recuerden ustedes cuando eran niños, cuando eran jóvenes, o incluso tal vez todavía, cuando necesitas ir a hablar con tu jefe, pedir permiso, hablar con tu señora, con tu marido, comunicar algo, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen habitualmente? Observan, ¿no es cierto?, cómo viene esta persona. Viene enojado, viene molesto, viene serio, habló, no habló, se rió, no se rió. Así viene contento y se ríe, entonces le voy a hablar. No, viene muy serio, no, mejor no le hablo, no, mejor le hablo después.
Ay, no, ni siquiera me saludó, ni siquiera me miró. No, mejor voy a esperar. ¿Sí? Entonces, eso a nosotros nos quiere decir de que somos personas que somos muy dápicas en el aspecto, ¿no es cierto?, de estar fijándonos y estar muy pendientes de los rostros y de esta comunicación efectivamente no verbal que tenemos todos, ¿ya? Y cuando una persona sonríe, nos relaja y nos hace sentir bien y nos da, pensamos y creemos que nos da la oportunidad para poder acercarnos a ella. Cuando queremos identificar sus necesidades, las necesidades de este usuario, yo debo escuchar activamente. Cuando hablábamos del escuchar activo, era que yo estaba en ¿cómo? Presencia presente. Estoy en mi mente, estoy físicamente, ¿ya? En contacto con mi receptor. Estoy escuchando activamente para comprender sus necesidades, no para responder, para comprender esa necesidad y de esa manera poder incluso ayudarle a priorizar esas necesidades, porque a lo mejor no viene por una, viene por varias. Percibir qué nos quiere transmitir. Para poder percibir qué nos quiere transmitir, cuando hablamos de percepción, percibir, yo estoy utilizando mis 5 sentidos para poder comprender, escuchar lo que este usuario me quiere transmitir. Luego, confirmar haber entendido. ¿Cómo voy a confirmar que estoy entendiendo que él me quiere hacer llegar? Es donde yo tengo que hacer este feedback o retroalimentar, ¿ya? Y preguntar y devolverle, a lo mejor, ¿no es cierto?, de manera resumida, lo que él me está transmitiendo para ver si yo estoy comprendiendo bien su mensaje y su real necesidad, y no como yo creo que es lo que él necesita. Ahora, cuando llegamos a ver las expectativas del usuario, estas expectativas del usuario tienen que ver, ¿no es cierto?, con su empatía, con la responsabilidad, con la confiabilidad y con la seguridad que este usuario está poniendo en nosotros. En todos los sectores, cuando los competidores están muy cerca, los unos de los otros ganarán aquellos que den importancia al servicio al usuario. A largo plazo, el factor determinante que hace la diferencia es la calidad de sus productos y servicios con relación a la competencia. Piensen ustedes, pónganselo ustedes en la posición de usuario, de cliente, de cualquier área, en cualquier organización. Vas a comprar algo, expectativa de ese producto, de ese servicio, qué es lo que tú esperas cuando vas a una consulta médica, cuando vas a ver a algún profesional, cuando vas a un establecimiento de salud, ya sea privado o público, cuando vas al mall, cuando entras a una tienda, cuando estás haciendo un llamado. ¿Cuál es tu expectativa? ¿Qué es lo que esperas? ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuál es el factor determinante que hace la diferencia para que tú traduzcas en eso, en una calidad de servicio y en una buena atención? Para eso vamos a entender que hay distintos tipos de servicio. Vamos a entender por servicio excepcional el servicio, ¿no es cierto?, que presenta una cultura y servicio de calidad que anticipa, cumple y supera las expectativas del usuario. El cliente queda sorprendido con el nivel de atención, con elementos extras no esperados. Cuando hablamos de un servicio excepcional es cuando estamos mencionando, y decía hace un rato atrás,
dar un paso más. Cuando yo, como funcionario, ya doy un paso más en cuanto a que me despido de él con una sonrisa, le deseo las buenas tardes, buenas noches, le pregunto por la familia, por los hijos, le hago un comentario que no tiene nada que ver de repente con lo que él está esperando, ¿no es cierto? Que yo le voy a preguntar. Lo saco de ahí, voy a elevar, viene por un dolor estomacal y además de ese dolor estomacal de irse satisfecho porque le di el medicamento correspondiente, además me van a sacar un examen para probar o asegurarme que no tenga aquello o allá. Esa persona se va a ir va a tener una expectativa y va a tener una idea, ¿no es cierto?, de que, wow, ¿qué pasó? No era esto, o cuando hay alguien que llega, ¿no es cierto?, a preguntar dónde queda farmacia, entonces me dice, no, mire, usted siga por la línea roja, siga la línea roja, y ahí la segunda puerta está farmacia. Si nuestro usuario que está preguntando es un usuario de la tercera edad, lo más probable, y sabemos muy bien, que esas líneas rojas, blancas, negras, plomas, verdes, ya tienen cualquier color y están cortadas en cualquier parte, no va a llegar a la farmacia. Lo más probable es que a mitad de camino se va a perder. Y va a volver a quedar ahí con signo de interrogación y decir, ¿dónde está la farmacia? Y va a tener que verse la obligación de preguntar nuevamente a otro funcionario. Entonces va a llegar este funcionario y dice, sí, es que ahora tiene que continuar por la otra línea que no sé qué, entonces llega a la esquina, doble a la derecha y de la derecha usted sigue caminando, va a haber una puerta, esa no es, usted sigue y la persona va a ir, lo más probable es que vaya. Porque solamente te está preguntando dónde queda farmacia y tú le estás dando la indicación. Pero es muy distinto cuando viene esta persona, se le pregunta a alguien y esta persona le dice, sí, me espera un segundito y yo lo acompaño. ¡Wow! ¡Qué excepcional! Ahí diste un paso más. No era lo que él estaba esperando, que lo acompañaras. Sara simplemente te estaba preguntando, ¿dónde está farmacia? Vamos a hablar de un servicio normal. Un servicio normal, el servicio que cumple apenas con las expectativas del usuario. Se hacen esfuerzos para atender las expectativas del cliente como parte de un sistema. Vamos a hablar de servicio normal cuando se hace lo que tengo que hacer. O sea, se cumple. El usuario viene por un dolor estomacal, se le atendió en los tiempos, se le dio el medicamento, hasta luego, muchas gracias. Fuera. ¿Ah? Vino por lo que tenía que, o sea, se le dio lo que había que darle y vino por una necesidad y se le cumplió, punto. Se hizo lo que se había que hacer, nada más. Era un servicio normal. Tenemos un servicio malo, el servicio no cumple con las expectativas del usuario, se hacen pequeños esfuerzos por cumplir, pero es muy esporádico y esto se da más por excepción que por el mismo sistema que se ha implementado. Por lo tanto, cuando un servicio es malo, acá cabe, ¿no es cierto?, de que la persona viene por este malestar estomacal y lleva una hora, lleva 2, 3, 4, 5, 6 horas esperando, pero se le atiende rápido, pero se le atiende. ¿Ya? Servicio pésimo, el servicio no existe, es desastroso. Se hace todo lo posible por atender mal al usuario y obstaculizar o burocratizar el cumplimiento de su expectativa. Servicio pésimo y muchas veces también malo, pero el pésimo es cuando el usuario, ¿no es cierto?, viene a satisfacer una necesidad y se va con la misma necesidad. ¿Ya? No se cumplió el servicio, no hubo servicio.
¿Cómo vamos a asegurar su satisfacción? Para asegurar la satisfacción de este usuario, que viene a nosotros, implica acción. Cuando implica acción, implica hacer, ¿sí? Hacer cosas. Informar con claridad, o sea, estar en conocimiento. Tiene que ver con el saber. Ofrecer ayuda. Colaborar. No improvisar. Y asegurar la respuesta. Cumpliendo con estas 5 características, yo puedo permitirme asegurar esa satisfacción de este usuario que viene a mí a satisfacer, ¿no es cierto?, una necesidad. Satisfacción del consumidor. Expectativa. Lo que el cliente espera obtener. La realidad, lo que realmente el cliente obtiene. Satisfacción, la sensación que permanece después de la experiencia de esa compra o de obtener ese servicio o de esa atención. ¿Sí? Entonces, tenemos expectativa, lo que él espera, su realidad, lo que obtiene, y la satisfacción es esa sensación, es la emocionalidad, ¿no es cierto?, que permanece después de la experiencia de compra. ¿Sí? ¿Qué le queda? Sistema de corrección y mejora. Existe un sistema de recepción de reclamos y sugerencias, ¿sí?, que para nosotros es conocido como la OIRS, ¿cierto?, la Oficina de Información de Reclamos y Sugerencias. Entonces, se supone, y digo se supone, porque algunas personas todavía no tienen bien claro cuál es la función y el objetivo de la oficina de OIRS. No la utilizan como corresponde. Lamentable en algunos casos no se está dando respuesta, no se asumen las responsabilidades en el sentido de hacerme cargo, y por eso yo creo que hay usuarios que no lo usan porque como tienen que firmar, entonces hacerme responsable y cargo de lo que estoy diciendo, ¿ya? Y a la vez, ¿no es cierto?, de la contraparte, dar respuesta en los tiempos indicados, ¿no es cierto?, a ese reclamo. Lo mismo, ¿no es cierto?, con la sugerencia y ¿por qué no con las felicitaciones? Porque también se reciben felicitaciones, ¿sí? También llegan buenos comentarios. Tenemos además el visitante incógnito, ¿no es cierto?, cuando se hacen estos talleres o cursos de atención y trato al usuario, luego de un tiempo aparece un usuario incógnito en el cual observa, visualiza, experimenta efectivamente si lo aprendido, esta atención está siendo aplicada o no. También existen ciclos de mejora. Cuando hay ya establecido un protocolo, un proceso, ¿no es cierto?, de, como hablábamos, de entrada, desarrollo y salida, de qué es lo que se hace, que prosigue, se están cumpliendo, se presenta o no presenta la persona. Cuando hay efectivamente un protocolo, ¿ya?, si existe o no existe y se están cumpliendo o no, ¿no es cierto?, este ciclo. Y la encuesta de satisfacción, que la encuesta de satisfacción hay veces que se hace in situ, ahí mismo, hay otras veces que hoy día te están llamando por teléfono, preguntándote, ¿no es cierto?, cómo se sintió, cómo está, cómo se encuentra, estuvo todo bien, hay algo que decir, etcétera. Ya está esa encuesta de satisfacción, que de fondo son insumos y medios para controlar, evaluar y manejar, ¿no es cierto?, estos ciclos de mejora.
Ahora, ¿por qué el servicio suele ser deficiente en algunos aspectos o en algunas áreas? Es percibido como algo despectivo en nuestra sociedad. No hemos sido educados para proporcionar servicio. No hay modelos de comparación y la tecnología recién se está adecuando. ¿Ya? Estas cuatro, ¿no es cierto?, corresponden y tratan de explicar más o menos por qué el servicio suele ser deficiente en algunos aspectos. A veces la tecnología hoy en día, estamos en el contexto en el cual nos encontramos, hoy día la tecnología está siendo muy importante. Entonces, si yo no tengo un, un medio que me sostenga esta tecnología para yo poder dar respuesta a la exigencia del medio, ya sea para dar las clases, para comunicarse con los alumnos, para enviar los informes y los trabajos a la organización, ¿ya? Eh, Va a ser deficiente mi servicio, ¿ya? Por lo tanto, tengo que ver de qué manera poder mejorar esa tecnología. ¿Dónde están fallando? ¿Dónde está fallando? ¿O es mi equipo el que está fallando? También puede ser. Además, no hemos sido educados para proporcionar servicio. Lamentablemente estamos, de algunos aspectos, en una sociedad hoy en día en que esto del servicio, del servir a otro, de repente está mal entendido. ¿Ya? Eh, Creo que ahí tiene que ver un grado importante la responsabilidad de las familias, de los padres, de la crianza, ¿no es cierto?, de entregar valores en términos de que tenemos que aprender a ser más serviciales, atentos, humildes, colaborativos, ¿ya? Para que esta sociedad deje de percibir, ¿no es cierto?, esta sensación de que el servilismo o esto de atender a otro de alguna manera despectiva. Va a depender mucho del contexto, ¿ya? Y por eso es importante aclarar esa diferencia que hablábamos y decíamos al principio del taller.